Hola, buenas. Vale, genial. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar ahora El asesino de la máscara, ¿no? De Malika Ramos. Tengo aquí conmigo a la autora. Y nada, antes de nada quería dar las gracias a Celsius por hacer esto posible y por estar aquí un año más, que ya había ganas, la verdad. Así que nada, ¿te parece bien contarnos un poco de qué va el libro? Venga, para los que no lo hayan leído, bueno, pues es una historia que se sitúa en dos tiempos, en dos lugares, Tokio y Barcelona. Aparecen una serie de cadáveres en los metros abandonados de Barcelona. Y el detalle más escabroso de estos asesinatos es que aparecen en posturas un tanto extrañas y con una máscara de teatro no japonesa. Ahí es donde empieza un poquito pues, la historia en sí, mientras, por otro lado, en Tokio se desarrolla una serie de acontecimientos que tienen bastante que ver con esta historia y se van uniendo poquito a poco en la novela. Es una historia pues, policíaca con un componente de misterio que no sabemos si es real o psicológico y que queda ahí para que cada uno juzgue un poquito hasta dónde es real o no. Es un poquito así como, ¿no? Para no dar mucha... Vale. O sea, tenemos los metros fantasmas de Barcelona, sí. Tenemos dos historias paralelas, tenemos unas máscaras de teatro, ¿no? Tenemos también unos policías que tienen que investigar unos crímenes que tienen unos patrones similares, ¿no? Esos son los ingredientes. ¿Cuál fue la idea o cómo surgió la trama de la historia? ¿Cómo surgió todo? A ver, a mí siempre me ha dado bastante mal rollito el tema de las máscaras, ¿no? Cuando tú te encuentras con una situación de un crimen, ya de por sí es escabroso, pero si encima lo unes a una apariencia con una máscara, ya sea italiana, japonesa, pues bueno, la sensación es mucho más siniestra. Soy muy fanática del cine y la literatura asiática y siempre me pareció fascinante el folclore japonés. Encierra un componente espiritual y voy a decirlo rarito, ¿no? Que a mí me trajo bastante. Entonces por ahí fue un poquito la idea, ¿no? De generar un poquito del tema de la máscara, ¿no? Es una máscara que realmente existe en Japón, es tan concreto porque hay muchas, la que sale en la portada, es una máscara que tiene una leyenda y es que dependiendo de cómo la mires, la máscara parece que te sonríe o llora. Ya empieza mal la cosa. Y luego aparte le unes el hecho de que siempre se comentó que si tú te pones una máscara como burla o juego, esa máscara puede llegar a absorber tu parte humana y te va sacando la parte más oscura de tu personalidad. ¿Qué pasa? Que hay una parte real, ¿no? Cuando los actores se ponían las máscaras, interpretaban papeles o personajes o caracteres que no podían a lo mejor en su día a día. Si tú eras de una manera o querías ser de otra manera diferente, a lo mejor era mal visto, ¿no? Para la sociedad. Y cuando te ponías una máscara, pues eras quien querías, que nadie te iba a juzgar porque estabas interpretando. La historia se divide en actos como una obra de teatro, ¿no? Y bueno, pues iremos averiguando qué es lo que está pasando y qué encierra estos crímenes y las máscaras. Y como cada obra de teatro, la historia tiene unos escenarios, que en este caso son Tokio por un lado, Barcelona por otro, con todo el tema de los metros fantasma, que a mí es una cosa que me llamó muchísimo la atención a la hora de leer la historia. Entonces te quería preguntar un poco por qué escogiste esta ubicación de Barcelona por un lado, Tokio por otro. Tokio, obviamente por el tema del sintoísmo, ¿no? De todo el tema de las máscaras, sí. Pero ¿por qué esta dualidad entre Europa y Oriente? Son dos culturas muy diferentes. Los personajes están divididos, ¿no? Occidentales y asiáticos, y vas viendo que les une al final el drama que gira en torno a esta historia y el terror, ¿no? O el misterio. Entonces escogí Barcelona y los andenes abandonados y
porque me dieron muy mal rollo cuando los vi. Yo dije, aquí tiene que pasar, o sea, este es el sitio. Bajar aquí ya es chungo de por sí, y si encima le unes la aparición de una mujer, por ejemplo, de rodillas, que te está dando la espalda, que tú dices, ¿cómo puede estar esta? Pues ya te genera una sensación, lo ves. Y Tokio, pues bueno, por todo el componente de las máscaras, del folclore, del sintoísmo y de todo lo que significa el tema sintoísta y espiritual, y por el mal rollo que a mí siempre me suscitó eso, el terror, ¿no?, asiático, que no llega a ser un terror sangriento, no llega a ser un terror donde se ve vísceras, crímenes, no va por ahí, sino por lo que intuyes, que no ves, pero que sientes y oyes. Que quizás sea más terrorífico eso, imaginarte lo que hay detrás de una puerta, que verdaderamente ver al monstruo o al asesino, ¿no? Entonces, es como un terror un poco más sensorial, ¿no? Quizás más de estás en tu casa y de repente se cierra una puerta de golpe por el viento. El bulto de la habitación, que al final es un montón de ropa, ese momento es el que a mí siempre me gustó, ¿no? En el misterio y en el terror. Es una cosa que yo también he notado en otras de tus obras, ¿no? El uso de este terror como tan psicológico, tan de decir, te estás leyendo el libro por las noches y de repente tienes miedo de que aparezca una sombra extraña al otro lado de la puerta, ¿no? Entonces te quería preguntar, en cuanto a esta obra y a, por ejemplo, la obra anterior que publicaste, Los Crímenes de Hamlet, ¿crees que esta ha sido más fácil de lidiar con ella en comparación con la otra? ¿Crees que ha sido más difícil? ¿Crees que cada una tiene sus cosillas? Yo siempre digo, y supongo que muchos autores lo piensan, que cuando terminas una novela y piensas en volver a escribirla, yo sería incapaz. O sea, al final, siempre lo digo, sé cómo empiezo y hasta dónde quiero llegar, y por el camino me pierdo, o me desvío, o los personajes evolucionan de otra manera. Entonces, las dos tienen un componente psicológico que a mí me gusta crear para que cada uno sea libre de interpretar, ¿no?, lo que es real o lo que no, lo que está pasando, lo que tu propia mente puede llegar a experimentar en un momento de tensión o de estrés. Entonces, bueno, yo creo que con las dos, más o menos, ya no sé lo que me has preguntado. Que si había sido más complejo la creación de esta que la otra. Me gusta crear personajes antagónicos, asesinos seriales, que me generen mucho miedo. Y es complicado, porque los típicos asesinos seriales los conocemos todos, los hemos visto todos. Pero que a mí como personaje que se tiene que enfrentar a un asesino y tiene que averiguar qué está pasando, qué pasa por su mente o quién es, me genera muchísimo más trabajo aquel que es de por sí mucho más inteligente que el personaje principal, ¿no?, que el policía que investiga. Entonces, buscar un perfil así, crear un personaje así y que guste es muy complicado. Bueno, lo intentas, ¿no? Es la idea. Entonces, ambas tienen su complicación, pero bueno, se sale de ello. El tema de los personajes era otro que te quería preguntar, por el hecho de que utilizas una trama, o sea, un narrador omnisciente, o sea, como que ve las vidas de los personajes desde fuera, ¿no? Que vemos las vidas de los personajes como si fuesen las escenas de una película. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención, y sí que es cierto que hay una cantidad de personajes bastante amplia, no obstante no considero que sea complicado perderse con la trama, creo que se define muy bien. Sí. Y te quería preguntar por eso, por el hecho de cómo eres capaz de gestionar a tantos personajes a la vez en una historia. Es que a mí me parece una locura. No lo gestiono. Me devoran. A ver, yo intento escribir libros que me gustaría ver. Y cuando tienes un argumento, cuando estás creando un poco la escaleta de la situación y estás dándole vueltas
durante mucho tiempo antes de volcarlo en lo que acaba siendo una novela. Intento pensar, quiero que la gente vea lo que yo me estoy imaginando, lo que está sucediendo. Entonces es cierto que los escenarios llevan tiempo, intentas dar los detalles que hagan que sea como una especie de película, ¿no? Y así el lector pueda situarse en ese espacio, en esa escena y en esos gestos, ¿no?, que cada uno tiene y que vaya identificando los propios personajes él mismo. Entonces, bueno, es un poco... Las novelas que son de personajes o corales, bueno, son más complicadas de llevar porque, bueno, son muchos, pero como tenemos tan claro, y generalizo, la idea de los personajes, lo que queremos enseñar, al final, bueno, pues el trabajo realmente no está en la cantidad de personajes que haya, sino en los escenarios y en los detalles. Y, bueno, lleva tiempo, pero, bueno, al final sale, ¿no? En la Semana Negra comentabas un poco el tema de que tenías una libreta con la que contabas. Sí, que la llevo a todos los lados. Que llevas a todos los lados. Ahí, por ejemplo, ¿haces fichas de los personajes? No. ¿No eres de fichas? No, me vuelvo loca. No. A ver, desde que empiezo hasta que termino, estoy todo el tiempo dándole vueltas a la historia, a la trama, ¿no? Y a veces nos pasa, me da por, ay, qué idea más maravillosa, que al final luego no lo es, pero qué idea más maravillosa, voy a apuntarlo antes de que se me olvide. Entonces me acostumbré a llevar la libreta, la llevo ahí a todos los lados y me pesa, pero bueno, sí que es interesante porque al final son ideas que vas recopilando y ya sé lo que va a pasar o por dónde quiero ir, ¿no? Y va conmigo a todos los lados, sí, es que es muy triste, pero es así. Es que además pasa siempre que es como que se te ocurre la idea que de repente te une 27 cabos en el momento menos oportuno. A las 5 de la mañana, sí, es algo que es muy típico, así estamos. Si pudieses describir, me va a hacer pensar, ¿vale? Lo siento, me hace pensar mucho. Venga. Y además muy específico. Dale. Me asusta. Es la verdad. Vale. Si pudieses describir o definir esta historia en 3 palabras, ¿cuáles escogerías? Y no vale Japón. En 4. En 4 vale, venga. Voy a matar al autor. No. Sí. Ya está. No. Es fenomenal. Sí. Ya está. Me ha asustado, vale. Sí. Y antes de cerrar, porque no nos queda nada, 5 minutos, te quería preguntar si nos dejan, que no sé si nos dejan, si nos puedes hablar de futuros proyectos. De algo que se esté cociendo o no. En la anterior novela me gustó situarla en Asturias y la parte folclórica de un personaje que yo descubrí que no conocía en Los crímenes de Hamlet, que era el cortador, que es un personaje que, bueno, yo no tenía ni idea de que existía. Conoces al Cuélebre, conoces a las Sianas, al Trasbu, y de repente te aparece un señor muy chungo que se llama el cortador, que cortaba las manos a los niños que no se, según decían las madres, si no te limpias las manos, va a venir el cortador y te va a cortar las manos. Esta nueva historia en la que estoy tiene que ver, no voy a dar muchas pistas porque luego googleáis, mejor vais a leer el argumento, pero esta nueva historia en la que estoy ocurre aquí y tiene que ver con algo que sucedió de verdad en un pueblo y que a mí me dio muy mal rollo. Y en base a esa historia que yo leí, o bueno, eso que sucedió, dije aquí. Entonces, bueno, estoy con ello, pero bueno, sí que es cierto que se situará cerca y bueno, pues espero que guste bastante, ¿no? A ver qué tal. ¿Y va a tener ese tinte policíaco como por ejemplo y la telenovela? Sí. Qué bastante, sí. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias. Esperamos ver el próximo Celsius. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida es. Os doy el turno de palabra. Están mirando de risa y atrás. Sí.
pasando pipa. Creo que esos que no quieren hacer preguntas en plan, no, por favor, no vengas a por nosotros. Es muy chungo, ¿eh? Vale. Entonces, pues nada, damos por terminada la presentación y estaremos firmando, bueno, estaremos no, ella estará firmando yo voy a que me firme, sí, que también tengo que ir. Estará firmando el autor en el firmódromo al final de esta carpa, ¿vale? Muchas gracias. Así que nada, muchas gracias.